En la clase de ayer estuvimos hablando de sucesiones, bueno, de sucesiones, de su definición. Hablábamos de la definición de convergencia, ese concepto de convergencia para las sucesiones y básicamente podíamos concluir que una sucesión era convergente si el límite del término general, cuando n tendía a infinito, existía, ¿cierto? Si este límite existe, entonces vamos a decir que es convergente. Si ese límite no existe, decimos que la sucesión es divergente. Eso se establece en un teorema más adelante. También definimos lo que son las subsucesiones, ¿cierto? Acá básicamente en este teorema lo que estamos haciendo es cambiar el término general por una función y calcular límites en virtud de la función. Bien, entonces el límite, si el límite de esa función existe, el límite de la sucesión también existe. Y vimos ahí un ejemplo, algunos ejemplos. Vamos a empezar a ver algo de propiedades. Entonces, en estas propiedades son para sucesiones convergentes. Si tenemos dos sucesiones que sean convergentes, digamos a un número L1 y L2, entonces, veamos cómo son estas propiedades. El límite de una sucesión constante, bueno, el límite de una constante acá es una constante. En otras palabras, ¿qué es lo que dice esta propiedad? Que una sucesión constante converge a la misma constante. Bien. La segunda, ¿qué dice? La segunda dice que si nosotros estamos calculando la convergencia de una sucesión multiplicada por una constante, entonces ese resultado es la constante por el valor de convergencia de la sucesión. ¿Bien? Lo que estamos diciendo aquí es, entonces esta sucesión converge a un número L y ahora estoy considerando una nueva sucesión. ¿Cuál es esa sucesión? En la que los elementos son los mismos de la sucesión A sub n, pero multiplicados todos por una constante k. Entonces, ¿qué puedo decir de la convergencia de esta nueva sucesión? Ah, bueno, pues esta sucesión converge a k por L1. Bien, k por el número, el valor de convergencia. Tercera propiedad, la suma de sucesiones convergentes es convergente. Bien, si estoy sumando acá dos sucesiones que son convergentes, entonces a través de la teoría de límites podemos separar esto en límites. Bien, y por lo tanto concluir que el resultado es una suma de números reales. Es decir, en otras palabras, la tercera propiedad que dice, la suma de sucesiones convergentes es convergente. La cuarta que dice, el producto de sucesiones convergentes es convergente también. Acá tenemos, estamos analizando la convergencia de una sucesión que se obtiene como el producto de dos sucesiones, término correspondiente con término correspondiente, y ese resultado es el producto de los valores de convergencia de las sucesiones individuales. Quinta propiedad, el cociente de sucesiones convergentes es convergente siempre que el límite, o bueno, el valor de convergencia de la asociación en el denominador sea diferente de cero. Si es diferente de cero, entonces ese cociente es convergente, ¿vale? Con esto podemos analizar algunas sucesiones. Por ejemplo, miremos aquí este ejemplo 9. Miremos la sucesión. Es una sucesión que es un cociente de sucesiones. Entonces podemos tomar una sucesión a sub n, que será la del numerador, a la menos n, y analizar la convergencia de esta sucesión. Resulta que cuando calculamos el límite, cuando n tiende a infinito, este límite ¿cuánto da? ¿Esto hacia dónde tiende? El límite cuando n tiende a infinito de 2 menos 3 a la menos n. ¿Hacia dónde tiende? Hacia 2. ¿Estamos de acuerdo?
Eso tiende hacia 2 porque e a la menos n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Podemos identificar entonces otra sucesión, la sucesión donde el término general es 6 más 4e a la menos n. ¿Y qué pasa con la convergencia de esta sucesión? Bueno, esto es una sucesión también convergente. ¿Y a dónde converge esta sucesión? Converge precisamente a 6. Es decir, tengo aquí el cociente de dos sucesiones convergentes. El numerador converge a 2, el denominador converge a 3. Es decir, que toda esta sucesión efectivamente converge a, bueno, 2/6, lo que es igual a 1/3. ¿Bien? Es decir, no necesito calcular el límite de todo esto. Y bueno, en este caso no es que sea difícil calcular ese límite. De hecho, si lo calculábamos directamente íbamos a conseguir lo mismo, pero queremos analizarlo a través de las propiedades de las sucesiones, ¿vale? En algunos casos va a ser más fácil trabajar con las, las sucesiones de manera independiente, así como lo hicimos en este ejemplo. Va a ser más sencillo que trabajar con todas las sucesiones en conjunto. A ver, ¿por qué? Porque de pronto para calcular algún límite en una de las sucesiones se va a usar alguna herramienta, alguna estrategia, y de pronto para calcularla en la otra sucesión, no se puede aplicar la misma estrategia. ¿Bien? Vale. Acá tenemos, bueno, esto precisamente converge a 1/3. Y vamos a empezar a ver algunas sucesiones con ciertas formas. Entonces tenemos lo siguiente. Suponga que R es una constante distinta de 0. Entonces la sucesión que se compone de las potencias de R converge solamente cuando el valor absoluto de R es menor que 1. Básicamente esto se traduce en ¿qué? En que R se encuentre entre -1 y 1. Recuerden que es diferente de 0, ¿no? A ver, entonces también podríamos escribirlo así. -1 menor que R menor que 0 o 0 menor que R menor que 1. Bien. Si R se encuentra en alguno de esos dos intervalos, esa sucesión es convergente. Y si el valor absoluto de R es mayor que 1, esa sucesión es divergente. Son resultados bien interesantes y que se pueden aplicar bastante rápido. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando la siguiente sucesión, a sub n es 3 elevado, vamos a poner 3 elevado a la n. ¿Qué puedo decir de esta sucesión? A sub n, ¿converge o diverge? ¿Converge o diverge? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Diverge Diverge. ¿Por qué diverge? porque R es 3 y 3 es mayor que 1. Perfecto. Entonces así de sencillo. Esta puede decir simplemente que diverge. Por ejemplo, si ahora ponemos acá una sucesión B sub n y esta sucesión B sub n es, vamos a poner acá un quinto a la n, ¿qué puedo decir de esa sucesión? Converge. Converge, ¿cierto? Porque el valor absoluto de un quinto es menor que 1, entonces esta converge. Ahora, ¿qué pasa si nosotros incorporamos todo esto en una sucesión que sea un poco más elaborada? Veamos a ver, vamos a la pizarra y miramos.
Por ejemplo, esa sucesión, ¿converge o diverge? ¿Diverge? ¿Por qué diverge? Porque cuando se suma la de 3n es diverge y la de un tercio converge. Y cuando se suman da diverge. Vale, entonces ahí vamos a ver ahorita una propiedad con respecto a eso. Ahí empiezan a generarse preguntas, ¿no? Porque si nosotros vemos, esta la podemos descomponer en tres sucesiones. La sucesión de las potencias de 3, ¿cierto? Esta sucesión diverge. Tenemos la sucesión de las potencias de un tercio, que esta converge. Y la de 5 novenos también converge. Las potencias de 5 novenos también convergen. Entonces, para estas sucesiones tenemos estas características, pero así agrupada no sabemos. Si las tres fueran convergentes, entonces podríamos decir que esto converge, ¿cierto? Porque la suma de sucesiones convergentes es convergente y el cociente de sucesiones convergentes también es convergente. Pero al tener una que diverge, ¿qué pasa con todo esto? ¿Será que por ser divergente, será que por ser divergente, entonces todo esto diverge o será que no? Entonces, a ver, vamos a ver una propiedad más. A ver por acá. Con esta propiedad podemos, el teorema 9.1.3, podemos analizar varias cosas, varias sucesiones y hablar, bueno, determinar de una manera rápida y sencilla cuándo converge y cuándo no. Veamos otro tipo de sucesiones. Sucesiones de la forma 1 sobre n a la r. Converge a cero para cualquier r que sea un número racional positivo. Tengan en cuenta que aquí el exponente no es variable como antes. Antes la base era constante y el exponente variable. En este caso, básicamente es como tener la base es variable y el exponente es constante. Entonces, ¿qué le pedimos a este R? Este R tiene que ser un número racional positivo y si eso ocurre así, entonces esta sucesión converge a cero. Tenemos otro caso particular, esta va a converger a cero, pero vamos a ver más propiedades. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estas sucesiones recursivamente definidas. Vamos a retomar la sucesión de Fibonacci de la que estábamos hablando ayer. Y a ver, acá tenemos algunas propiedades más. Resulta que cuando nosotros queremos hablar de esta parte de convergencia para las sucesiones, hay algunas que pueden ser sencillas, pero les comento lo siguiente. ¿Por qué, por ejemplo, cuando tengo una mezcla de sucesiones convergentes y divergentes no puedo decir mucho? A ver, en la siguiente sección vamos a ver con más detalles esas propiedades. Supongan, muchachos, cuando tenemos todas convergentes, fácil. Puedo decir si converge o diverge. Resulta que cuando nosotros tenemos operaciones con sucesiones divergentes, pueden pasar cosas extrañas. Es decir, puede ser que yo tenga una sucesión, dos sucesiones que sean
divergentes y sin embargo la suma sea convergente. Eso es posible. Y para no ir muy lejos, voy a buscar dos sucesiones divergentes y para no complicarme mucho la vida voy a poner a sub n es 3 a la n, es divergente, ¿cierto? Y b sub n será menos 3 a la n, que es divergente también, ¿cierto? Acá estamos usando la otra propiedad. Tengo una sucesión y a esta sucesión le estoy multiplicando por una constante. Entonces, no, esa constante no cambia el valor de convergencia de la sucesión, lo mantiene. Esta sucesión sigue siendo divergente. Cuando yo hago la suma, a sub n más b sub n, esto me da la sucesión constante 0. Y una sucesión constante es una sucesión convergente. Es una sucesión convergente, ¿vale? Entonces pasan cosas como esta. ¿Qué pasa si lo mismo? Tengo el producto, tengo el cociente, puede ser que converja, puede ser que diverja, y si nosotros tenemos alguna de ellas que es convergente, la otra es divergente, en algunos casos puede ser que converja, en otros puede ser que diverja. Entonces, hasta el momento no es tan sencillo poder decir si tengo alguna divergente, todo diverge. No, puede ser que converja, como en este caso de la suma. A ver, por ejemplo, si yo tengo el cociente podemos analizarlo más o menos de una manera sencilla. Suponga que a sub n está dividido en b sub n y a sub n converge, a sub n converge a un número L y vamos a poner que L es diferente de 0. Vamos a poner también que B sub n diverge, pero ojo, esta divergencia es que acá yo necesito que entendamos muy bien cuando una sucesión es divergente. Vamos a poner que esto diverge, que es divergente a, por ejemplo, más o menos infinito. Tengan en cuenta, muchachos, que no todas las sucesiones que son divergentes se van para infinito, ¿cierto? Ayer vimos un caso de una sucesión que empezaba alternando acá alrededor de 0 y terminaba alternando entre menos 3 y 3, ¿cierto? Era una sucesión divergente que empezaba a hacer algo de este estilo y cada vez se ajustaba más acá entre menos 3 y 3. Pero esta sucesión, aunque era divergente, no tendía a infinito. Entonces, no todas las sucesiones divergentes se van para infinito. Por eso no es tan fácil decir qué pasa cuando hay divergencia, porque esa divergencia puede ser divergencia finita, es decir, que no tome un valor, pero los valores se mantengan finitos todo el tiempo, o puede ser divergencia infinita. Cuando es divergencia infinita, de alguna manera podemos controlar el resultado, como en este caso. Observe, si tenemos que el de arriba converge a un número L y el de abajo diverge a más o menos infinito, entonces todo este cociente va a converger a 0. Básicamente en el límite nos va a quedar una constante sobre infinito cuando calculemos y esto va a converger a 0. Entonces es de mucho cuidado, no nos podemos inventar propiedades y yo les aconsejo que vayan haciendo una lista de estas propiedades, sobre todo también cuando vayamos a ver series y esos criterios de convergencia, es importante que tengan allí una lista de esos criterios de convergencia. Entonces, con las sucesiones hay que tener cuidado, no puedo decir que si hay alguna que sea divergente, todo va a ser divergente. Puede ser que tengamos divergentes y la suma sea convergente. Puede ser que tengamos alguna divergente y el cociente sea convergente. Incluso podríamos tener el cociente de divergentes que sea convergente. No es muy difícil pensar en eso. Si uno pone la sucesión 3 a la n, que es divergente, dividido
en, por ejemplo, 2 veces 3 a la n, que también será divergente, esto va a converger a un medio, ¿sí? Ambas son divergentes, ambas sucesiones son divergentes, pero el cociente es una sucesión constante y por lo tanto converge. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas sucesiones divergentes. Con estas se pueden presentar varios casos que podrían llegar a sorprendernos. Algunos pueden ser bastante sencillos de entender, pero otros puede que no se nos ocurran tan fácilmente. Vale, vamos a hablar de las sucesiones que son definidas de manera recursiva. Ayer hablábamos de una sucesión que tenía esta característica y era la sucesión de Fibonacci. Una sucesión que se define de manera recursiva es una sucesión que como tal no ofrece una fórmula de generación. ¿Qué es una fórmula de generación? Una fórmula de generación es una fórmula en la cual usted evalúa cualquier número natural y obtiene precisamente el valor de la sucesión. Por ejemplo, si yo tengo que A sub n es 3n más 2, yo pregunto, ¿quién es A sub 50? ¿Quién es? ¿Quién es A sub 50? ¿152? Perfecto. Será 152 A sub 50. Sin embargo, esto no puedo hacerlo en una sucesión que sea definida de manera recursiva. Las sucesiones definidas así son sucesiones que tienen una ecuación de recurrencia y nos dan algunos valores iniciales. Por ejemplo, dice que la sub 1 es 2 y que la sub n más 1 es 3 veces a sub n más 4. Es decir, que la sub 2, ¿quién es? 3 veces el anterior más 4. Bien, observe, acá tengo a sub 1 y acá tengo 3 veces a sub n. Entonces, por eso la sub 2 es 3 veces el anterior más 4. Es decir, queda 3 por 2, 6 más 4, 10. ¿Quién es el A sub 3? 3 veces el anterior más 4. Es decir, 3 por 10, 30 más 4, 34. Y así sucesivamente. En esta sucesión recursiva, definida recursivamente, saber quién es el A sub 50 va a tomar trabajo. Y no es que sea un trabajo difícil en términos de lo que viene siendo la idea misma, sino en términos de las cuentas. Es decir, hay que seguir calculando uno por uno hasta llegar a sub 50. Bien. Entonces, esa es una dificultad que tiene precisamente las sucesiones que son definidas recursivamente. Son definidas recursivamente esas sucesiones y tienen esa dificultad. Resulta que un ejemplo de esto es la sucesión de Fibonacci. Una sucesión que estábamos hablando el día de ayer. La sucesión de Fibonacci es una sucesión recursiva, pero vamos a ir entonces acá al tablero. Esa sucesión de Fibonacci, recordemos, tenemos el término inicial f sub 0 es 0, f sub 1 es 1 y el f sub n es f sub n menos 1 más el f sub n menos 2. Es decir, es la suma de los dos anteriores y esto vale para todo n mayor o igual que 2. Visto así, podemos nosotros conseguir algunos, ¿cierto? El f sub 2, ¿quién es? La suma de estos dos, entonces es 1. El f sub 3, ¿quién es? Es 2. El f sub 4, ¿quién es? 3. Y así sucesivamente. Vamos a ponerlos aquí en una lista. 0, 1, acá también es 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 13, 21, 34,
55, 89, etc. Cuando uno trabaja con la sucesión de Fibonacci y escribe algunos términos así, tal vez uno quisiera encontrar una fórmula de generación, en virtud de la posición, ¿cierto? A ver, vamos a poner aquí, esta es de la posición 0, esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cuando uno empieza al principio, dice, bueno, acá empiezo con 0 es igual a este, el 1 es igual a este. Aquí para el 2 ya no es igual, entonces es como estarle restando 1. Luego tenemos que para el 3 también es uno anterior, es decir, podríamos pensar que para los primeros dos simplemente los dejo igual. Para los primeros, los segundos, el segundo bloque, le resto 1 solamente al índice, ¿cierto? De hecho, puedo ver incluso el tercero también. Es decir, a todos estos sería como al índice irle restando 1. De momento va bien. Dejo 2 igual, a los siguientes 3, a cada uno le resto de a 1. Luego viene otro que es igual, pero luego viene otro que le suma 2, otro que ya suma 6, otro que ya le está sumando 13. Entonces, ahí lo que podamos conjeturar acá en unos primeros lugares, más adelante se daña. Se han hecho muchos intentos de conjeturar una forma sencilla para poder encontrar los números en la sucesión de Fibonacci a partir del índice. Pero de hecho hay algunos textos que precisamente son textos de ecuaciones de recurrencia, funciones generadoras. Pueden buscar por allí algo que se llama funciones generadoras y ecuaciones de recurrencia o ecuaciones recurrentes, y allí se trabajan con eh, sucesiones de este estilo. Resulta que por allá, desarrollando esa teoría, uno puede encontrar que hay una forma cerrada para describir los números de la sucesión de Fibonacci. Hay una forma cerrada para describir esos números de la sucesión de Fibonacci y es la fórmula de Binet. Yo les pedí por ahí que la consultaran. Esa fórmula de Binet básicamente dice lo siguiente. F sub n será lo siguiente. Acá tenemos 1 sobre raíz de 5 multiplicado por 1 más raíz de 5 sobre 2 elevado a la n menos 1 más raíz, bueno, perdón, acá es menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 elevado a la n. No sé ustedes, pero a mí en lo personal me parece bastante curiosa esta fórmula y tal vez cuando uno la ve por primera vez puede parecerle un poco sorprendente. ¿Por qué? Si ustedes observan, acá tenemos números irracionales. El raíz de 5 es irracional. Tenemos acá potencias y por acá tenemos estos binomios. Y sin embargo, cuando nosotros hacemos todas esas cuentas para cada valor de n, el resultado siempre es un número entero positivo. Quiero que pongan en este momento en su calculadora esta función. Pueden poner en su calculadora esa función. Pueden escribirla así, 1 sobre raíz de 5. Abren ahí paréntesis. Abren otro paréntesis. Y tenemos acá 1 más raíz de 5 sobre 2. Toda esa partecita elevada a la x. Y ahorita vamos a calcular. Menos, abrimos otro paréntesis,
1 menos raíz de 5 sobre 2, todo elevado a la x. Y ahora le damos ahí en esa tecla de calcular, esa que está debajo del shift, que tiene las, las letras C, A, L, C. Le damos simplemente ahí y ahí nos pregunta qué valor le vamos a dar a x. Denle en valor 0. ¿Cuánto les dio todo? 0. Muy bien. Ahora, denle otra vez ahí en calcular y denle, por ejemplo, el valor 6. ¿Cuánto les da? 8. 8. 8. Da 8, ¿cierto? Entonces observen, da exactamente 8. Si ustedes observan cuando le dieron el valor 0, les arrojó el 0. Cuando le dieron valor 6 les arrojó el valor 8. ¿Qué pasa si ahora le arrojan el valor 9? 34. 34. Dándole valor 9, arroja el 34. Cuando le dan, por ejemplo, si ahora quiero averiguar, ahora quiero saber quién es el 20º número en la sucesión de Fibonacci, el f sub 20. ¿Quién es el f sub 20? Entonces calculamos esto en 20. ¿Y cuánto da? 665. 765. Todos estos números que está arrojando esta fórmula son números de la sucesión de Fibonacci. Son números de la sucesión de Fibonacci. Esto se conoce como la fórmula de Binet para la sucesión de Fibonacci. La fórmula de Binet. Entonces, ahora con esta fórmula de Binet podemos resolver alguna pregunta. ¿Qué tipo de pregunta? Por ejemplo, la pregunta de calcular cualquier número en la sucesión de Fibonacci. Esto ahora solamente se ve limitado. ¿Por qué? ¿Por qué? La capacidad de la máquina, ¿no? A ver si, por ejemplo, le dimos hace un momento en 20, démosle en 50. ¿Cuánto da? 1.2586 por 10 a la 10. Observen la cantidad de cifras que tiene esto. Vamos a poner acá, bueno, 1.25 aproximadamente por 10 a la 10, ¿vale? Lo que pasa es que en la sucesión de Fibonacci empieza a crecer esto de forma considerable. De hecho, uno puede dedicarse un montón de tiempo a estudiar la sucesión de Fibonacci y no termina de sorprenderse. Si uno observa, por ejemplo, ven acá tenemos, esto está a distancia 1, esto está a distancia, perdón, estoy analizando acá los números de Fibonacci, no los índices, ¿no? Voy a borrar estos y vamos a analizar la distancia entre los números de Fibonacci. Acá tenemos, estos dos están a distancia 1, estos están a distancia 0, luego otra vez tenemos una distancia 1, otra vez distancia 1, acá tenemos ya distancia 2, de momento no va creciendo muy rápido, luego tenemos 13, luego tenemos 5, luego tenemos ¿a quién? Del 13 al 21 tenemos 8 y si ustedes observan qué pasa con las distancias, del 21 al 34 tenemos 13. Si ustedes observan, esto vuelve a ser la misma sucesión de Fibonacci. Las distancias es la sucesión de Fibonacci. ¿Ven? Tenemos 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que esto va aumentando, las distancias cada vez aumentan más, porque la sucesión de Fibonacci, así como está construida y como es definida recursivamente, es una sucesión que es creciente. Ya vamos a definir lo que es creciente en la siguiente sección.
pero lo que podemos ver es que cada vez estas distancias se hacen más y más grandes. Por eso no es de sorprender que tal vez teniendo el f sub 10, a ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, este era el 0, este es el f sub 10, 55, y el f sub 20, miren la diferencia del 10º lugar al 20º lugar, ¿cuánto hay de diferencia? Hay exactamente 6.710, ¿sí? La diferencia es 6.710. Y la diferencia comparada entre el número posición 10 a la posición 1, que son 54, acá hay 6.700. Entonces tampoco es de sorprender que de pronto del F sub 20 al F sub 50 tengamos este número así de grande. Esto tiene obviamente sus límites para lo que es la máquina. Por ejemplo, si ahora queremos nosotros evaluar esto en 100, vamos a ver si lo calcula más o menos rápido. Quiero que lo calcule en el 2020. ¿Cuánto da? No lo calcula. Dice error matemático, ¿cierto? Ojo, ese error matemático no es que haya un error ahí. ¿Qué pasa? Que la calculadora no tiene suficiente memoria para poder calcular precisamente ese resultado. Entonces ahí es donde empieza a haber limitantes, y es que necesita bastante, en comparación con otras sucesiones, necesita bastante eh, memoria de trabajo para lo que es la máquina que lo esté calculando. Bien, pero ahí tenemos una fórmula de Binet que nos ofrece cualquier número en la sucesión de Fibonacci. Vale, vamos a continuar entonces. Resulta que algunas sucesiones, la forma más fácil de poder hablar de la convergencia de esas sucesiones es a través del teorema de la compresión. Acá tenemos un teorema de la compresión para sucesiones, así como ocurría en límites. Como ocurría en límites. Entonces, supongan que tenemos tres sucesiones que se comportan de la siguiente manera. C sub n está todo el tiempo entre A sub n y B sub n. Bien, todo el tiempo a partir de cierto índice n mayúscula. Entonces, si las sucesiones de los extremos son convergentes y además convergen a lo mismo, entonces la sucesión de la mitad debe converger también a ese mismo valor. Bien, si las sucesiones de los extremos A sub n y B sub n convergen, y también es importante que converjan a lo mismo, entonces la sucesión central también es convergente y converge al mismo valor L. Bien. En algunas ocasiones es más fácil trabajar algunas sucesiones a través del teorema de la compresión que con la misma sucesión. Por acá tenemos, por ejemplo, una sucesión donde aparece 2 a la n dividido en n factorial. De una vez vamos a hablar un poco de lo que es el factorial de un número. Vamos a ir acá al tablero y espero que escriban esto, porque esto lo vamos a necesitar más adelante en las próximas clases con respecto al estudio de series, perdón. El factorial de un número de n se denota de la siguiente manera. N con un signo de admiración, así, y esto se define cuando ustedes vean en una igualdad. ¿Algunas han visto una igualdad con dos punticos que la anteceden? Si alguna vez ven algo de este estilo, lo que quiere decir esta igualdad, o esto se lee de la siguiente manera, por definición. Es decir,
n factorial es, por definición, n multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2, así sucesivamente, hasta estar multiplicado por 3, por 2 y por 1. Es decir, que el factorial de un número es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta ese número n. ¿Bien? Por ejemplo, ¿quién es el factorial de 5? El factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y bueno, uno hace estas cuentas. Y acá tenemos 120. Si nosotros analizamos algunas propiedades, tenemos algunas propiedades para estos factoriales. Hay varias propiedades, yo no las voy a mencionar todas, solamente quiero mencionar las siguientes. Primera propiedad, 0 factorial es, por definición, 1. Vamos a tomarlo por definición. Algunas de estas se pueden demostrar, pero yo no las voy a mostrar aquí. 1 factorial también es 1. 1 factorial también es 1. Y ojo con esta propiedad, tercera. Si nosotros tenemos, voy a escribir varias versiones de esta misma propiedad. N factorial es lo mismo que tener n multiplicado por n menos 1 factorial. Si ustedes lo observan, ¿qué es el factorial de un número? Es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta ese número, ¿cierto? Es decir, si yo multiplico desde 1 hasta 4, ¿esto qué es? Esto es 4 factorial, ¿cierto? Es decir, que 5 factorial se puede escribir como 5 por 4 factorial, ¿cierto? 5 multiplicado por 4 factorial. Es lo que dice esta propiedad. N factorial, ¿quién es? Es n por el factorial del anterior, es decir, por el factorial de n menos 1. Pero de hecho esto pueden verlo ustedes en algunos textos de la siguiente manera. La propiedad es exactamente la misma. N más 1 factorial, ¿quién es? Es n más 1 por n factorial. Lo importante que hay que notar acá, muchachos, es que el factorial de un número yo lo puedo ver como ese mismo número por el factorial del anterior número, de él restándole 1, ¿cierto? Pero esto no necesariamente vamos a usarlo siempre así. Esto nos va a ayudar a entender cómo vamos a usar esa propiedad del número factorial. Suponga que, por ejemplo, yo quiero simplificar algunas cuentas. Tengo por acá un 20 factorial dividido en 15 factorial y multiplicado, qué sé yo, por 5 factorial. Así. Tengo que hacer esta cuenta. Entonces, yo no me voy a poner a calcular 20 factorial. Si se preguntan dónde está el factorial en la calculadora, está debajo de la tecla modo, activándola con Shift. Es decir, arriba del logaritmo en base 10, ahí donde tiene una tecla en blanco, x a la menos 1. Ahí activan el factorial, entonces, por ejemplo, escriben 5 y el Shift, esa tecla, igual, y ahí está el factorial. Pero, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hacer las cuentas, 20 factorial, ¿cuántas cifras tiene? Miren en la calculadora. ¿Cuántas cifras tiene 20 factorial? ¿Cuánto les dio 20 factorial en la calculadora? 2.43 por 10 a la 18. Por 10 a la 18. Ahí hay un montón de cifras que no nos está mostrando. Y ese resultado no lo podemos tomar para trabajar. Pero podemos usar las propiedades de estos factoriales. ¿Qué propiedades vamos a usar acá? Entonces, 20 factorial, miren cómo voy a usar esta propiedad de manera recurrente. 20 factorial por la propiedad 3 es lo mismo que 20 por 19 factorial. Pero esto todavía no me sirve mucho. Entonces, 19 factorial, ¿quién es? Es 19 por el factorial del anterior, 18 factorial.
Y así continúo. Es decir, que 20 factorial, ¿quién es? Es 20 por 19 por 18 por 17 por 16 y por 15 factorial, ¿cierto? Es decir, yo cada uno de estos lo puedo descomponer. El 18 factorial, ¿quién es? Es 18 por 17 factorial, el 17 factorial, el 17 por 16 factorial y así. ¿Por qué voy a hacer esto de esta manera? Precisamente voy a llegar hasta el 15 factorial para poder simplificar este 15 factorial que está aquí y que las cuentas resulten ser más sencillas. El 5 factorial lo voy a escribir como el producto que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? Entonces observe, puedo simplificar este 15 factorial con este 15 factorial que me está ayudando a resolver bastantes dificultades. Y ojo a lo siguiente. Por ejemplo, puedo seguir simplificando. 5 por 4 es 20. Y tengo, bueno, acá no, tengo 3 por 2 es 6. Entonces voy a dividir el denominador en 6 y a 18 lo puedo dividir en 6 y sobran 3. Es decir, que todo este resultado va a dar 19 por 3 por 17 por 16 y bueno, abajo quedó solamente 1, ¿no? Esto lo puedo calcular de manera exacta con la calculadora y ahí tenemos 19 por 3 por 17 por 16. ¿Y eso cuánto da? 15.504, ¿vale? 15.504. Ahí estamos usando estas propiedades de los factoriales. Y más adelante, cuando estemos en series, vamos a necesitar para trabajar con algunas series que involucran estos factoriales, vamos a necesitar estas propiedades. ¿Bien? Entonces, bueno, a ver, si hay alguna pregunta, háganla. Entonces, continuamos. Acá tenemos entonces, se está trabajando con esta sucesión. 2 a la n sobre n factorial. Resulta que 2 a la n sobre n factorial la vamos a acotar usando el teorema de la compresión. Por un lado, tenemos que 2 a la n sobre n factorial, esto es mayor o igual que 0. Esto siempre es una cantidad positiva. Y por otro lado, si nosotros descomponemos el 2 a la n y el n factorial, observen lo que aparece acá en esta descomposición aquí en la parte de arriba. Arriba van a aparecer n veces el factor 2 y abajo aparece 1 por 2, por 3, por 4, etc. Es decir, que acá tenemos algún factor 2, acá tenemos 2 sobre 2, pero ¿qué pasa con los factores en adelante? Tenemos 2 tercios, ya es menor que 1, 2 cuartos es menor que 1 y de en adelante esto es menor que 1. Los únicos que son mayores o iguales que 1 o 2 son los primeros dos. Entonces, ¿cómo vamos a acotar esto? A ver, este que está dando 1, lo vamos a dejar quieto y este está dando 2. Es decir, esto es lo mismo que tener 2. Y si ustedes observan, muchachos, de hecho, 2 a la n, ¿cómo es 2 a la n en comparación con 2 tercios? Cuando n es mayor que 3. N es mayor que 3. ¿Cómo es 2 sobre n en comparación con 2 tercios? Cuando n es mayor que 3. ¿Cómo es, muchachos? ¿2 a la n es mayor o es menor que 2 tercios? 2 sobre n, 2 sobre n. 2 sobre n es mayor o menor que 2 tercios. Menor. Cuando es mayor que 3, 2 sobre n es menor que 2 tercios.
Entonces observe, ¿qué es lo que se va a hacer? Mucha atención. Cada uno de estos, toda esta expresión yo la voy a comparar así. Entonces, el 2 lo dejo quieto. Por ahora voy a tener una igualdad. Esto da 1, no afecta. Y luego tengo, le voy a poner un 2 tercios. Queda igual. Pero al 2 cuartos, el 2 cuartos es menor que 2 tercios. Entonces pongo acá un 2 tercios. Y así en adelante, hasta el 2 sobre n, pongo también un 2 tercios. ¿Vale? ¿Esto qué me da? Esto me va a dar, acá tenemos entonces el 2 y acá tenemos 2 tercios elevado, ¿cuántas veces aparece el 2 tercios? Entonces el 2 tercios, miremos el índice. Acá tenemos desde el 1 hasta el 3. Desde el 1 hasta el 3, acá tenemos n menos 2 veces. ¿Bien? Entonces, estoy acotando esta expresión 2 a la n sobre n factorial entre 0 y esto que está acá, ¿vale? Y esto que está acá. A ver, esto que está acá para no complicarnos tal vez con esto. Esto es igual a que a 2, y acá tenemos 2 tercios elevado a la menos 2, ¿sí? Elevado a la menos 2 por 2 tercios elevado a la n, ¿vale? Entonces 2 tercios elevado a la menos 2 es lo mismo que tener 1 sobre 2 tercios al cuadrado. Eso es 1 sobre 4 novenos y es lo mismo que 9 cuartos por 2. ¿Cuánto da todo eso? 9 cuartos por 2 da 9 medios. Queda entonces 9 medios por 2 tercios elevado a la n. ¿Qué pasa con esta sucesión? Pregunto. ¿Qué pasa con esta sucesión del final? ¿Es convergente o no? Y si es convergente, ¿a dónde converge? A ver, esta sucesión es convergente. La vimos precisamente en una propiedad anterior, ¿cierto? ¿Qué propiedad teníamos allí? Teníamos la propiedad que si acá teníamos una potencia r a la n y el valor absoluto de r era menor que 1, entonces esto converge. Acá tenemos 2 tercios elevado a la n. 2 tercios es menor que 1, por lo tanto esto converge. Pero además, ¿a dónde converge? Esto converge a 0. Calculamos el límite y esto converge a 0. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que por un lado, esta sucesión está acotada por 0 y por el otro lado está acotada por una sucesión que converge a 0. Como está acotada por 0, esto es una constante 0, una sucesión constante converge a la misma constante y por lo tanto la sucesión que está en el medio va a converger a 0 también usando el teorema de la compresión. Bien, tengan en cuenta que nosotros no tenemos propiedades de límites para aplicar en los factoriales, ¿sí? Y los factoriales vamos a tener que manipularlos muy bien porque más adelante en los criterios de convergencia, por ejemplo, no sé cómo calcular la derivada. Por ejemplo, si usted está calculando derivada con respecto a x de x factorial, ¿esto cuánto es? No tenemos propiedades para eso. Por ahí escucho que alguien habla, pero le escucho muy lejos. Si de pronto tiene una pregunta, hable un poco más fuerte. Bueno, entonces, varias de estas sucesiones se trabajan con teorema de la compresión y cuando estemos en series, vamos a ver qué tipo de manipulaciones vamos a hacer en las series. Bien. Vale. Sucesiones de valores absolutos.
Decimos que la sucesión en valor absoluto converge. Bueno, si una sucesión en valor absoluto converge, entonces la sucesión como tal converge también. Esto se demuestra con teorema de la compresión. ¿Y para qué sirve? En algunas ocasiones nosotros tenemos una sucesión que es de este estilo, una sucesión que es alternante, está alternando en signo, y entonces no nos da muchas herramientas para poder trabajar. Sin embargo, tengan en cuenta que menos 1 elevado a la n es o menos 1 o es 1, dependiendo de la paridad de n. Entonces, si estamos trabajando con la sucesión menos 1 elevado a la n sobre raíz de n, ¿qué podemos hacer para analizar la convergencia de esta serie? Entonces, tomamos valor absoluto y resulta que el valor absoluto de esto será valor absoluto del numerador sobre valor absoluto del denominador, y acá el valor absoluto de menos 1 a la n es siempre 1, ya sea que el resultado sea menos 1, su valor absoluto es 1, o que el resultado sea 1, su valor absoluto es 1. Es decir, el valor absoluto de esto nos da la serie 1 sobre raíz de n. Y esta serie la puedo analizar. Esta sucesión, perdón. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que tener 1 sobre n elevado a ¿qué? A la 1 medio. Recordemos, si tenemos acá esto, una potencia racional, ¿cierto? Una potencia racional, esta serie converge a 0. Era lo que decía más arriba una propiedad. Entonces, como esta serie en valor absoluto converge, ¿qué puedo decir de la serie de la sucesión original? Que también converge a lo mismo. Esta sucesión de valores absolutos está convergiendo a 0. Bueno, esta que está acá converge a 0 y por lo tanto la sucesión original también converge a 0. ¿Vale? Acá hay algunas propiedades, muchachos, y yo les pido que estén muy atentos porque esta parte de sucesiones y series, si ustedes se las toman un poco a la ligera, puede ser que les causen inconvenientes, ¿vale? Entonces, por ahí veo que no están participando mucho, entonces no sé eso a qué se debe y bueno, espero que estén ahí atentos en la clase, porque si no, como dicen por ahí, los puede dejar el tren. Sucesiones monótonas. Vamos a hablar de sucesiones monótonas, de la monotonía de sucesiones, y básicamente la monotonía tiene que ver con un comportamiento en las sucesiones. Tenemos 4 tipos de sucesiones que se consideran monótonas. ¿Cuáles son esos 4 tipos? Veamos entonces. Una sucesión a sub n se dice que será, cualquiera de estas es monótona, pero será creciente si a sub n más 1 es mayor que a sub n para todo n mayor que 1. Es decir, si el término siguiente, cada vez el término siguiente es más grande que el anterior. Bastante intuitivo, ¿no? Si el término posterior es más grande que el anterior, decimos que es una función creciente. Decimos que es una función no decreciente. ¿Cuándo? Cuando el término siguiente, bueno, un término es más grande o igual que el anterior. Es decir, acá se vale que sea mayor o igual. Acá está la diferencia entre el ser no decreciente y el ser creciente. El ser no decreciente quiere decir que puedo admitir que en algún momento los elementos consecutivos de una sucesión sean iguales. Cuando es creciente, en algunos textos a esto le llaman estrictamente creciente. Cuando es creciente o estrictamente creciente, no se permite que términos consecutivos sean iguales. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci que tenemos 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y así en adelante. Esta es una sucesión no decreciente. ¿Por qué? Porque todos los términos, este término es mayor o igual que el anterior, este es mayor o igual que el anterior y así sucesivamente. Pero no es una sucesión creciente. ¿Por qué? Porque tiene 2 términos que son consecutivos y son iguales. Entonces no digo que es una función creciente, sino que una sucesión creciente, sino que es una sucesión
no decreciente, ¿vale? De forma totalmente análoga, tenemos lo siguiente. Tenemos las definiciones de ser decreciente. Una sucesión entonces es decreciente cuando el término posterior es menor estrictamente que el término anterior. Y una sucesión no creciente, entonces es básicamente una sucesión del mismo comportamiento anterior, pero que ahora admite una igualdad. Bueno, una o más igualdades. Admite igualdades entre términos consecutivos. Por ejemplo, si ahora tenemos nosotros una sucesión que sea algo así, pongámosle 3, pongámosle aquí 2.9, 2.75, 2.75, 2.3, 2, así. Es una sucesión que es como, es una sucesión no creciente. ¿Por qué? Precisamente porque tiene dos términos consecutivos que son iguales. Puede tener más. Puede ser que acá otra vez aparezca un 2 y que se repita el 2 varias veces. Si existe este comportamiento en el cual términos consecutivos son iguales, entonces estamos ante una sucesión que es no creciente si vemos un descenso en esos valores. ¿Bien? Básicamente eso. A ver. ¿Cómo podemos encontrar qué tipo de monotonía tiene una sucesión? Tenemos tres pruebas. En cualquiera de estos casos decimos que la sucesión es monótona. Entonces, ¿qué tipo de monotonía hay para una sucesión? Tenemos esas cuatro formas: creciente, no decreciente, decreciente y no creciente. ¿Y cómo podemos probar el tipo de monotonía? Entonces, acá la monotonía tenemos tres pruebas. La primera prueba es formar una función con la sucesión, como ya hemos visto, y usamos la derivada. Entonces, ¿por qué vamos a usar una función? Porque si nosotros derivamos, si la derivada todo el tiempo es positiva, entonces la sucesión es creciente, ¿cierto? Si la derivada es todo el tiempo negativa, entonces la sucesión es decreciente. Tenemos ese criterio de la derivada. Ese primero se conoce como el criterio de la derivada para monotonía. Simplemente, ¿qué hago? Convierto la sucesión en una función, derivo esa función y miro el comportamiento que tiene la función. Si es creciente, si es decreciente, entonces así mismo será la sucesión. Tenemos una segunda forma que es el criterio del cociente. El criterio del cociente consiste en hacer la división entre dos términos consecutivos, a sub n y a sub n más 1. En la sub n más 1 arriba. Y entonces ahora la pregunta es, ¿será que esto es mayor que 1 o será que esto es menor que 1? Bien. Resulta que si es mayor que 1, por ejemplo, concentrémonos en esta, y como estos términos van a ser aquí positivos, bueno, vamos a ponerle esa condición, que sean términos positivos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo pasar a multiplicar el a sub n. Tengo a sub n más 1 mayor que a sub n. ¿Qué está diciendo esto en otras palabras? Que es una sucesión creciente, ¿cierto? Entonces, observen. Vamos a formar el cociente, repito, donde el a sub n es positivo, términos positivos. ¿Para qué? Para poder precisamente hacer esta manipulación. Si ese cociente es mayor que 1, para cualesquiera valores de a sub n, entonces la sucesión es creciente. Si ese cociente es menor que 1, entonces la sucesión es decreciente, ¿vale? La sucesión es decreciente. La verdad de estos tres criterios
los más utilizados son el primero y el segundo. En el tercero se usa en uno que otro caso, pero es el menos usado. El criterio de la diferencia. Básicamente vamos a hacer la resta entre dos términos consecutivos. Y claro, si yo, por ejemplo, pongo acá una cantidad A que es mayor que una cantidad B, entonces esto me va a dar positivo. Si pongo una cantidad A que es menor que una cantidad B, entonces esto es negativo. Y eso es lo que se va a hacer aquí. Hago la resta y me pregunto, ¿será que esta resta es positiva todo el tiempo? Si es así, entonces la sucesión es creciente. Hago esta resta y me pregunto, ¿será que esta resta es negativa todo el tiempo? Si es así, la sucesión será decreciente. Bien, esa sucesión será decreciente. Esas son las tres pruebas para monotonía. Para ver si una sucesión es monótona y qué tipo de monotonía tiene. Una vez que podemos determinar ese tipo de monotonía, entonces vamos a ver con qué se procede. Determinar la monotonía de una sucesión va a ser importante. Veamos acá algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos del texto. Vean ustedes estos ejemplos. Voy a hacer un ejemplo de la sección de ejercicios. Luego vamos a hablar de lo que es ser acotada y el teorema de convergencia monótona, que es muy importante dentro de la teoría de sucesiones. Entonces dice, problemas del 1 al 2, se determine si la sucesión es monótona y si es así, indique qué tipo de monotonía tiene, básicamente. A ver, por ejemplo, ¿cuál les llama la atención? Miren entre la 1 y la 8, y yo sé cuáles van a escoger ustedes, pero ¿cuál les llama la atención? El 8. Yo sabía que iban a escoger eso. A ver, vamos a hacer el 8, pero espero que no nos confundamos, porque a veces ustedes piden tal vez los ejercicios que se ven más difíciles y eso les genera confusiones. Espero que no nos vayamos a confundir. Voy a tratar de ir lo más pausado posible. A ver, tengo esta sucesión. La sucesión es 2 a la 2n por n factorial al cuadrado sobre 2n factorial. Cuando ustedes tengan sucesiones donde hay muchos productos, como en este caso, potencias y productos, consejo, usen el criterio del cociente. El criterio de la derivada aquí no me va a servir. ¿Por qué? Porque yo no sé derivar un factorial. Bien, básicamente no hay teoría para derivar un factorial. El criterio de la resta tampoco me va a ser muy útil. Entonces vamos a usar el criterio del cociente. Primero, ¿quién será? Este es el A sub n en general, ¿no? ¿Quién es A sub n más 1? Escribamos el A sub n más 1. ¿Quién es ese A sub n más 1? 2 elevado a la 2 y donde está n reemplazamos por n más 1, ¿cierto? Acá tenemos n más 1 factorial elevado al cuadrado y esto dividido en 2 por n más 1 factorial. ¿Sí? Simplemente estoy escribiendo el n más 1. ¿Para qué? Para proceder a hacer el cociente. ¿Quién es A sub n más 1 dividido en A sub n? Entonces esto es 2 a la 2 n más 1 por n más 1 factorial elevado al cuadrado sobre ¿quién? Bueno, acá también voy a tener que escribir esto. ¿Sobre quién? Bueno, sobre 2 por n más 1 factorial. Este es el A sub n más 1. Ahora, ¿quién es el A sub n? Voy a escribir el A sub n en rojo. Esto es 2 a la 2n por n factorial al cuadrado sobre 2n factorial, ¿vale? Este es el cociente de A sub n más 1 sobre A sub n. Y ahora necesitamos hacer cuentas. A ver, para hacer estas cuentas necesito usar propiedades de potencia
Y básicamente piensen, muchachos, que yo quiero simplificar muchas cosas de las que hay aquí. Entonces voy a ir haciendo el producto de medios y extremos, la ley de la oreja que llaman ustedes, y voy a ir usando algunas propiedades de una vez. Producto de extremos, voy a escribir aquí 2n factorial, no le hago nada ahí, y ojo cómo voy a escribir el numerador. El numerador lo voy a escribir así. 2 a la 2n más 1 es lo mismo que cuando hago este producto del exponente, queda 2n más 2, ¿cierto? Y por propiedades de potencia, ¿esto cómo se puede escribir? Como 2 a la 2n por 2 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes agrupan, dejo la base, sumo exponentes, queda 2 elevado a la 2n más 2, ¿vale? Y ahora, este n más 1 factorial lo voy a escribir así. Vamos a hacer dos pasos acá. Voy a poner n más 1 por n factorial. Una de las propiedades que acabamos de resaltar de los factoriales, ¿vale? N más 1 factorial es n más 1 por el factorial del anterior, ¿vale? Elevado al cuadrado, lo único que hice fue escribir eso. Ahora, producto de medios. Voy a escribir el 2, mire cómo queda esto de aquí. 2 a la 2n por n factorial al cuadrado. ¿Bien? Por ahora voy a dejar este n factorial al cuadrado aquí. Vamos a necesitar manipular esto un poco más. 2 a la 2n por n factorial al cuadrado. Y acá queda 2 por n más 1 factorial. Esto es lo mismo que tener 2 por n más 1 por n factorial, ¿cierto? N más 1 por n factorial es n más 1 factorial. ¿Por qué estoy escribiendo esto así? Porque quiero simplificar varias cosas. Por ejemplo, ya puedo simplificar el 2 a la 2n aquí y allá. Antes de poder simplificar otras cosas, por ejemplo, ya puedo simplificar este 2 que está acá con este 2 que está acá. Y también puedo simplificar este n factorial que está acá con este que está acá. Es decir, de momento, ¿cómo va quedando este cociente? 2 a la 2 por, y observe, este cuadrado lo voy a repartir, voy a hacer distributiva ese cuadrado, es decir, aquí queda n más 1 al cuadrado por n factorial al cuadrado. ¿Y qué queda abajo? Queda n factorial al cuadrado, y acá tenemos por n más 1. Es decir, podemos seguir simplificando. El n factorial al cuadrado, lo simplifico de acá, y acá tengo un n más 1 y acá tengo una segunda potencia. Es decir, esto queda solamente 2 a la 2 por n más 1. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Eso queda 2 a la 2 por n más 1 y 2 a la 2 por n más 1 resulta que esto siempre es mayor que 1. Esto siempre es mayor que 1 porque esto será 4n más 4 y para cualquier variación de n ese resultado siempre es mayor que 1. Conclusión, este cociente que teníamos al principio, este cociente de acá nos dio mayor que 1. Como este cociente nos da mayor que 1, ¿qué puede decir? Que esta sucesión es monótona creciente. ¿Cómo repaso? ¿Cómo usamos esta prueba de monotonía? Primero necesito calcular el a sub n, acá está, a sub n, calcular el a sub n más 1 y luego hago una división a sub n más 1 sobre a sub n. Escribo esto así, acá solamente lo reescribí. Entonces, hago este producto de medios y extremos y de una vez usé propiedades de potencias y propiedades del factorial. ¿Cómo estoy usando esas propiedades? Piensen ustedes siempre, muchachos, que cuando usan este criterio del cociente, voy a querer simplificar un montón de cosas. Entonces, claro, si ustedes observan, vamos a poner este por acá, si ustedes observan, acá tengo un 2 a la 2n más 1 y por acá tengo un 2 a la 2n, ¿sí? Esto debo acomodarlo para poder simplificar algo de allí. Por acá tengo un 2
por n factorial y acá un 2 por n más 1 factorial. También esto voy a tener que modificarlo, voy a tener que usar propiedades para poder simplificar algo. Y lo mismo para el otro término. ¿Bien? Pensando en eso, fue que se usaron las propiedades para poder simplificar lo que se podía. Luego, lo que resultó, seguí usando ahora la distributiva de la potencia y pude simplificar algunas cosas más y al final puedo concluir el resultado que ese cociente todo es mayor que 1. Por lo tanto, conclusión, A sub n es monótona creciente. A sub n es monótona creciente. ¿Bien? Bueno.